Buenos días. Sean mis primeras palabras de cordial bienvenida a todos los accionistas y sus representantes que asisten de forma telemática a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Unicaja Banco, así como a las personas que la siguen en directo a través de la página web corporativa. Un saludo especial a la Fundación Bancaria Unicaja, nuestro accionista mayoritario, y a sus representantes, a los miembros del Consejo de Administración, al equipo directivo, al comisario del Sindicato de Obligacionistas, al notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, don Leopoldo López Herrero Pérez, cuya presencia se ha requerido para levantar acta de la sesión. Y, por supuesto, a los técnicos y personal de apoyo y representantes de las empresas colaboradoras. Ante la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y para evitar los riesgos derivados de la concentración de personas, el Consejo de Administración acordó posibilitar la asistencia a la Junta General por medios telemáticos y recomendó a los accionistas que ejercieran sus derechos con carácter previo a la celebración de la Junta General, a través de los medios alternativos a la presencia física que tienen a su disposición. Todo ello en los términos previstos en el anuncio de convocatoria, considerando que dichos medios alternativos a la presencia física permiten garantizar plenamente los derechos de los accionistas y su ejercicio. Posteriormente, ante el mantenimiento de las recomendaciones derivadas de la situación sanitaria y de las restricciones a la movilidad, la sociedad decidió que la Junta General se celebrase por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de accionistas ni representantes. Esta Junta General Extraordinaria ha sido convocada por el Consejo de Administración para someter a la aprobación de los accionistas la fusión entre Unicaja Banco como entidad solvente y Liberbank como entidad absorbida. Al mismo tiempo que se celebra esta Junta General, se celebra la Junta General Extraordinaria de Liberbank, en la que se someterá a la aprobación de sus accionistas la fusión con Unicaja Banco. Cedo la palabra al vicesecretario, no consejero y director de la Asesoría Jurídica de la entidad para que informe del anuncio de convocatoria y de los datos de quórum de constitución. Gracias, presidente. Buenos días. Esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Unicaja Banco fue convocada por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión de 25 de febrero de 2021. El anuncio de la convocatoria fue publicado el día 26 de febrero de 2021 en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como otra información relevante con número de registro 7510, así como en la página web corporativa de la entidad www.unicajabanco.com, en las que se ha mantenido inserto desde la fecha de su publicación. Asimismo, el anuncio de la convocatoria fue publicado en las ediciones nacionales del día 27 de febrero de los diarios ABC, 5 Días, Expansión, El Mundo y El País. Todo ello cumpliendo las previsiones contenidas en la ley, los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General. El Consejo de Administración, en la sesión indicada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Ley 34/2020, acordó posibilitar la asistencia a la Junta General por medios telemáticos, tal y como se encuentra previsto en el anuncio de convocatoria. En dicho anuncio se advirtió de que en los términos en que en su caso lo permitiera la normativa, en el supuesto de que en las fechas previstas para la celebración de la Junta General estuviese vigente cualquier medida o recomendación de las autoridades administrativas o sanitarias que afectasen a la libre circulación de las personas o a la posibilidad de celebrar reuniones con asistencia de múltiples personas o se apreciase por el Consejo de Administración la existencia de riesgos que lo hiciesen aconsejable, la Junta General se celebraría en las mismas fechas y horas previstas sin asistencia física de accionistas ni de sus representantes, por medios exclusivamente telemáticos. En dicho caso, se informaría a los accionistas mediante la publicación de un anuncio complementario a la convocatoria. En este sentido, ante el mantenimiento de la crisis sanitaria y la vigencia de las recomendaciones y restricciones de las autoridades públicas, en particular las relativas a la movilidad y a la asistencia física a reuniones, con el fin de salvaguardar los intereses generales, así como la salud de los accionistas, de sus representantes
y de todas las personas involucradas en la preparación y celebración de la Junta General, la sociedad, como ha indicado el presidente, decidió que esta Junta General se celebrase por medios exclusivamente telemáticos y el 18 de marzo de 2021, informando de ello, publicó un anuncio complementario al anuncio de convocatoria en la web de la CNMV como información relevante número 8061 y en la página web corporativa, y el día 23 de marzo de 2021 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La Junta se celebra en segunda convocatoria de acuerdo con lo previsto en el anuncio de convocatoria. Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el reglamento de la Junta General, la Junta estará presidida por don Manuel Azuaga Moreno, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. El cargo de secretario de la Junta lo ejerceré yo mismo en mi condición de vicesecretario no consejero, dado que no asiste físicamente la secretaria del Consejo de Administración. También forma parte de la mesa de la Junta General el consejero delegado, don Ángel Rodríguez de Gracia. Los demás miembros del Consejo de Administración asisten a la Junta General por videoconferencia. También sigue la Junta, el equipo directivo y el comisario del Sindicato de Obligacionistas de Unicaja Banco. Como ha señalado el presidente, está presente el notario don Leopoldo López Herrero Pérez, cuya asistencia ha sido requerida conforme a lo acordado por el Consejo de Administración para levantar acta notarial de la reunión. El señor notario, a quien agradecemos su presencia en esta reunión, se ubica delante de la mesa a la izquierda. Formada la lista de asistentes del recuento definitivo realizado por Indra Soluciones TI, sociedad a la que se han encomendado las labores de control de asistencia y voto en la presente reunión, resulta que asisten a la Junta, presentes o representados, un total de 304 accionistas, titulares de 1.179.998.216 acciones con derecho a voto, lo que representa el 74,69% del capital social. De los accionistas indicados, 49 asisten personalmente, titulares de 809.520.715 acciones, representando el 51,24% del capital social. Recuerdo que se consideran presentes a los accionistas que asisten a través de medios telemáticos y a los que han ejercido su voto a distancia. Y asisten representados 255 accionistas, titulares de 370.477.501 acciones, representando el 23,45% del capital social. Por tanto, se constata de manera definitiva que existe quórum de asistencia suficiente para deliberar y decidir en segunda convocatoria sobre todos los asuntos comprendidos en el orden del día. A efectos informativos, se hace constar que la sociedad ostenta de forma directa la titularidad de 97.740 acciones propias, que representan un 0,006% del capital social, y de forma indirecta la titularidad de 86.293 acciones propias, que representan un 0,005% del capital social, lo que hace un total de 184.033 acciones propias, que representan un 0,116% del capital social, las cuales, conforme al artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, se han computado dentro del capital a los efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en esta Junta, si bien tienen suspendidos el derecho de voto y demás derechos políticos. También se hace constar que la sociedad no tiene emitidas acciones sin voto. Les informo de que en el supuesto de que hubiese una caída en los sistemas y servicios electrónicos de comunicaciones que permiten la asistencia telemática, la Junta General se suspendería por el tiempo necesario para su subsanación, reanudándose inmediatamente tras el restablecimiento de los indicados sistemas y servicios. A tal efecto, tan pronto como fuera posible, se haría pública esta información a través de la página web corporativa. Muy bien. Declaro válidamente constituida en segunda convocatoria la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Unicaja Banco S.A., en tanto se cumplen los requisitos legales y estatutarios al efecto. Cedo la palabra al señor notario. Informo a los accionistas y representantes que si existen reservas o protestas respecto a las manifestaciones relativas al quórum de asistencia, pueden hacerlas llegar a través del correo electrónico de la Oficina de Atención al Accionista, buzondeaccionistas@unicaja.es, desde este momento hasta que se inicien las votaciones. Antes del inicio del proceso de votación, preguntaré a la mesa de escrutinio y atención al accionista si se han recibido alguna comunicación y, en caso afirmativo, lo haré constar en el acta. Cedo nuevamente la palabra al vicesecretario para que informe de las principales previsiones respecto al desarrollo de la reunión. Les informo de las principales previsiones en cuanto al desarrollo de esta Junta.
A continuación, se producirá la intervención del presidente y, terminada esta, se relacionarán las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General para posteriormente dar cuenta de las solicitudes de intervención recibidas de los accionistas o sus representantes. Después, se procederá a la votación de las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta General de Accionistas. Los accionistas que asisten a través de la aplicación de asistencia telemática pueden, desde este momento, ejercer su derecho de voto, sin perjuicio de que durante el proceso de votación dispondrán de tiempo suficiente para ello. Antes de pasar a la intervención del señor presidente, dejo constancia de lo siguiente: de que durante los 5 días siguientes a la convocatoria de la Junta General, los accionistas con derecho a ello no presentaron propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que debieran incluirse en el orden del día. De que hasta los 5 días anteriores a la celebración de la Junta no se han recibido solicitudes en ejercicio del derecho de información. Y de que toda la información y documentación relativa a esta Junta General, debidamente identificada en el anuncio de convocatoria, desde el 26 de febrero de 2021, fecha de publicación de dicho anuncio, ha estado y está disponible para los accionistas en el domicilio social, así como para todo interesado en la página web corporativa, con posibilidad de acceso, descarga e impresión, como también lo ha estado desde su publicación el anuncio complementario al anuncio de convocatoria al que antes me he referido. A continuación, el presidente se dirigirá a la Junta General. En primer lugar, me permito recordar que esta Junta General de carácter extraordinario se celebra de forma previa a la sesión ordinaria que se desarrollará a continuación y se abordará, entre otros asuntos, los relativos a la aprobación de las cuentas del ejercicio 2020 y la propuesta de aplicación del resultado, a los que se añaden otros puntos concernientes a aspectos específicos. El orden del día de la presente Junta se centra en la propuesta de operación de fusión con Liberbank, la cual se somete a aprobación por parte de este órgano como fase determinante para su materialización. Por ello, considero que esta sesión representa un hito crucial y trascendental en la historia de nuestra entidad. La propuesta que el Consejo de Administración eleva a esta Junta de Accionistas para su consideración y, si procede, aprobación, se incardina en el proceso de consolidación del sector financiero español y está alineada con las expectativas trasladadas por el Banco Central Europeo en su guía, en la que describe su enfoque supervisor con respecto a la consolidación en el sector bancario, por cuanto se trata de una fusión basada en un plan de negocio y de integración creíble que mejora la sostenibilidad del modelo de negocio y que cumple con unos estándares elevados de gobernanza y de gestión de riesgos. Además, esta fusión encaja con la visión estratégica del banco como alternativa adecuada para afrontar los retos y exigencias derivados de un contexto económico-financiero que está generando una presión sin precedentes para la rentabilidad del sector y para la consecución de los objetivos financieros, exigencias que se han visto acentuadas por los efectos de la pandemia. El proyecto objeto de consideración es el resultado del análisis minucioso de esta operación corporativa, en el que se ha constatado que la misma resulta de interés para todos los accionistas de Unicaja Banco y que presenta como principales ventajas la alineación con los objetivos corporativos, la consecución de un posicionamiento relevante en el panorama nacional, compatible con el mantenimiento de la vinculación territorial y el incremento de la capacidad para generar sinergias. Mi objetivo en esta locución inicial será exponer en detalle los argumentos que sustentan las afirmaciones realizadas, sin perjuicio de que tengan a su disposición información más amplia en el informe que los administradores de la sociedad elevamos a la Junta General. Dividiré mi intervención en los siguientes 3 apartados: la fundamentación económica de la operación, la descripción de los detalles de la transacción y el calendario de actuaciones a acometer en caso de que la operación corporativa obtenga su aprobación. Como antecedente para explicar la fundamentación económica del proyecto de fusión, debo aludir al entorno en el que el banco desarrolla su actividad, que presenta una serie de retos e incertidumbres
principalmente en el ámbito de la rentabilidad, acentuados por la pandemia y que se caracteriza por la persistencia de unos tipos de interés ultra reducidos, un intenso avance de la digitalización en un corto espacio de tiempo, unas crecientes exigencias regulatorias y un proceso de consolidación dentro del sistema financiero español. Un sistema en el que se han alterado los esquemas de competencia a raíz de la participación de nuevos agentes con perfil tecnológico y al que han incorporado de lleno la perspectiva de las finanzas sostenibles. Al margen de las tensiones sobre las cuentas de resultados que se derivan del contexto descrito, la actuación de las entidades financieras se ven afectadas por una serie de fuerzas de transformación, tales como el incremento del tamaño medio de las entidades en España, los ajustes al modelo de negocio para impulsar el crecimiento de los ingresos, el rediseño del modelo de relación con el cliente, los nuevos modelos operativos y tecnológicos más flexibles, eficientes y resilientes, o la activación de nuevos esquemas de trabajo y de gestión del talento. Tampoco podemos olvidar la posible incidencia para el sector de un proyecto clave como es el euro digital. Unicaja Banco siempre ha sido consciente de la necesidad de adaptación al cambio, que ahora se manifiesta de forma tan pronunciada en los paradigmas económicos, tecnológicos y sociales, y por ello no hemos cesado en la búsqueda de palancas de carácter estructural que permiten posicionarnos adecuadamente para competir en el nuevo entorno. Gracias a nuestras fortalezas, hemos podido consolidarnos como entidad de crédito desde nuestro nacimiento como banco a finales del año 2011, a pesar de afrontar una larga etapa de crisis económica general. Y durante el pasado ejercicio, el Grupo Unicaja Banco ha podido prolongar su trayectoria histórica de solvencia y estabilidad en una etapa adversa para el conjunto de la economía, marcada, como antes comentado, por la incidencia de la pandemia. Por eso esa capacidad contrastada no exime de centrar el foco del análisis, con vista al futuro en el crecimiento de negocios rentables, mantenimiento de la cultura de prudencia que ha caracterizado nuestra entidad, ya desde su anterior etapa como caja de ahorro, y ello con el propósito de potenciar de manera estructural la aportación de valor a los accionistas. Y precisamente la búsqueda de estos objetivos ha favorecido la reactivación del análisis de la operación corporativa con Liberbank, por entender que la misma encajaba con la visión estratégica de Unicaja Banco y con su aspiración de mejora del posicionamiento competitivo de la entidad. Bajo esta premisa se llevó a cabo una negociación que, acompañada de un intenso proceso de elaboración y preparación del proyecto, ha logrado fructificar y hoy se presenta a los accionistas. En la fundamentación de la operación se ha considerado una serie de argumentos que entendemos justifican la materialización de esta operación y entre lo que destacan el reposicionamiento estratégico de la nueva entidad en el mercado nacional. La entidad combinada se situaría entre los primeros 5 bancos de España por volumen de negocio, con unos activos totales cercanos a los 113.000 millones de euros. El encaje geográfico y la fortaleza en las regiones clave, con presencia en el 80% del territorio nacional, siendo entidad de referencia en 6 comunidades autónomas, con más de 4 o 5 millones de clientes, un limitado solapamiento de redes y una destacada presencia en los territorios de origen que permitirían mantener la filosofía que caracteriza a Unicaja Banco en su forma de relacionarse con los clientes y que se ve reflejada en los rasgos que definen nuestro perfil. Un negocio de proximidad, orientado a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, desarrollado de manera eficaz, eficiente y rentable, dentro de unos niveles tolerables de riesgo y con una perspectiva de responsabilidad social y de sostenibilidad. La mejora de la rentabilidad
con base en la generación de unas sinergias de costes brutos estimadas en 192 millones de euros de forma plena a partir del año 2023, lo que permitirá mejorar significativamente la ratio de eficiencia y generar mayor capital orgánico. La posibilidad de reducir el coste agregado de determinadas inversiones ligadas al ámbito de la transformación digital. El encaje de estrategia comercial y de los objetivos corporativos de la nueva entidad, cuya actividad se focalizará fundamentalmente en el sector minorista. Una sólida posición de capital que permitirían hacer frente a los costes de reestructuración y ajustes financieros previstos, estimando alcanzar un nivel de CET1 fully loaded del 12,5%, de lo más elevado entre las entidades cotizadas, manteniendo un margen amplio sobre el nivel exigido regulatoriamente y que se prevé aumentar a raíz de la migración a modelos avanzados de capital una vez que se reciban las correspondientes autorizaciones del Banco Central Europeo. Mejores prácticas en gestión de riesgo y mayor capacidad para absorber el impacto de la pandemia y del COVID-19, ya que el modelo de negocio permitiría amortiguar la incidencia de un escenario macro deteriorado por la pandemia, partiendo con una reforzada posición de liquidez y solvencia. Elevados niveles de cobertura de activos improductivos, NPAs, y reducida tasa de morosidad. La entidad combinada tendría unos niveles más altos, de los más altos de las entidades cotizadas en términos de cobertura NPA, concretamente del 69%, y con una tasa del 3,6% ocuparía una de las primeras posiciones entre las cotizadas con las ratios de moras más bajas. Finalmente, mejora en la capacidad de realización de emisiones para cumplir los requerimientos en REL debido a las mejores condiciones de emisión y a la mejor percepción de los inversores. Somos conscientes del riesgo de ejecución que supone un proyecto de estas características, especialmente en el contexto en que nos encontramos, pero Unicaja Banco y también Liberbank cuentan con una amplia experiencia previa en la realización de forma eficaz de integraciones de entidades, con similares modelos de negocio de banca de proximidad y con la voluntad de mantener la cercanía y la confianza en el servicio a los clientes como parte de la filosofía compartida por ambas entidades. Considero que el proyecto de fusión que hoy se eleva a la consideración de esta Junta reúne todos los requisitos para asegurar el cumplimiento de las expectativas avanzadas a través de la configuración de una nueva entidad con una situación de fortaleza financiera y un mayor tamaño que permitirá afrontar mejor los desafíos a los que se enfrenta el sector, potenciar la aportación de valor a los accionistas y continuar apoyando la recuperación económica del país, manteniendo la cercanía y vinculación al territorio como valores identificativos. Y con esta afirmación entro de lleno en el segundo punto de mi intervención, centrado en la explicación de los detalles de la transacción con base en el proyecto común de fusión que el Consejo de Administración de Unicaja Banco somete a aprobación de esta Junta y que igualmente está siendo sometida a aprobación por la Junta General de Accionistas de Liberbank, que se celebra también hoy mismo y a esta misma hora. Dicho proyecto prevé instrumentar la operación mediante la absorción de Liberbank por Unicaja Banco con extinción vía disolución sin liquidación de la primera y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la segunda, que adquirirá por sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones de Liberbank. El tipo de canje de las acciones de las entidades que participan en la fusión, que han sido determinados por los consejos de administración sobre la base del valor de los patrimonios sociales de Unicaja Banco y Liberbank, será de una acción de nueva emisión de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones de Liberbank. Cabe señalar que dicha ecuación de canje
ha sido considerada adecuada tanto por los bancos de inversión que participaron en el análisis de la operación como por el experto independiente designado por el Registro Mercantil de Málaga. Para atender este canje de acciones está previsto instrumentar una ampliación de capital en la cantidad correspondiente, mediante la emisión y puesta en circulación del número necesario de nuevas acciones ordinarias de Unicaja Banco de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta. En caso de que ambas juntas den su conformidad al proyecto de fusión, ésta deberá recabar subsiguientemente las autorizaciones regulatorias preceptivas. En cuanto a la estructura accionarial, según la ecuación de canje establecida, los accionistas de Unicaja Banco contarán con el 59,5% de capital de la entidad combinada y los de Liberbank con el 40,5%. La nueva entidad, que mantendrá la denominación Unicaja Banco y su sede social en Málaga, contará con un esquema de gobernanza más moderno, como corresponde a una entidad de mayor tamaño y complejidad. Por categorías, dentro de los 15 miembros que está previsto que conformen el Consejo de Administración, además de 2 consejeros ejecutivos, habrá 7 consejeros dominicales, 6 consejeros independientes. Esta estructura alcanzaría un 40% de consejeros independientes y un tercio de mujeres, observando las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas en estos apartados. La composición propuesta destaca por la profesionalidad de los candidatos, de reconocido prestigio y con amplia experiencia en el ámbito de la gobernanza de entidades financieras. Finalmente, en cuanto a calendario y próximos pasos, como he adelantado en mi intervención, una vez que las juntas de ambas entidades aprueben la fusión, si así sucede, se complementarían los procesos para el cumplimiento de las condiciones a las que la misma se sujeta, que requieren pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Banco de España y el Banco Central Europeo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones y, por supuesto, de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a quien corresponde autorizar la fusión. No será hasta ese momento cuando, cumplidas las condiciones suspensivas y formalizada la fusión, podrá procederse a efectuar los trámites administrativos oportunos para materializar el canje, hecho que se estima pueda efectuarse a inicio del segundo semestre del presente ejercicio, instante a partir del cual se iniciaría la fase de integración operativa de las dos entidades. No quisiera finalizar mi intervención sin trasladar una serie de consideraciones a modo de resumen de mi exposición, en la que he destacado que esta operación de fusión supone el nacimiento del quinto banco del sistema financiero español por volumen de activos. Nace con los objetivos que se articulan a través de diferentes vectores, de aportar valor a los accionistas, mejorar la rentabilidad y optimizar la oferta y la calidad del servicio a los clientes. Propiciará una mayor capacidad para afrontar los retos que se derivan de los nuevos modelos de relación con el cliente, que requieren inversiones en tecnología y cambios culturales. Permitirá reforzar el apoyo a la recuperación económica del país, manteniendo como valores compartidos y que nos identifican la cercanía al cliente y la vinculación con el territorio. Nuestra evolución histórica debe impulsarnos a acometer este proyecto con ilusión y con la confianza en un modelo de negocio sostenible que se ha demostrado altamente capacitado para generar resultados, para mantener una reforzada posición de solvencia, una holgada situación de liquidez y unos elevados niveles de cobertura. Todo ello con la aplicación de una rigurosa política de contención y control de costes.
de aprobar la Junta de Accionistas de ambas entidades la operación de fusión, asumimos que el nuevo banco ofrecerá continuidad y protección a los valores y a la cultura de nuestra institución, fuerte y modélica en tantos aspectos gracias también al compromiso y al trabajo del equipo humano que conforma Unicaja Banco, que ha sido fundamental en el pasado y que junto también al personal de Liberbank serán cruciales en el futuro para garantizar el éxito de este proyecto. Todo ello con el objetivo de propiciar un crecimiento con base en un mejor servicio a todas las partes interesadas. En definitiva, sometemos a aprobación un proyecto de fusión que permitirá conformar una entidad con mayor capacidad para afrontar y superar los numerosos retos internos e externos, con un posicionamiento destacado en cuanto a ratios de solvencia y liquidez. La operación posibilitará también mejorar los niveles de eficiencia y de rentabilidad a partir de una sólida base de clientes diversificada tanto por sectores como geográficamente, con acceso a una plataforma de distribución única y una mejor oferta de productos y servicios. Consideramos, en suma, que constituye una gran oportunidad de creación de valor para los accionistas, los clientes y otras partes interesadas. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al vicesecretario para que informe de las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General. Gracias, presidente. Las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General son las formuladas por el Consejo de Administración, las cuales, junto con la documentación preceptiva, ha estado a disposición de los accionistas desde el momento de publicación de la convocatoria de esta Junta General. Son las siguientes. Las propuestas correspondientes al primer punto del orden del día, que se votarán separadamente, se refieren a la aprobación de la fusión entre Unicaja Banco, Sociedad Solvente, y Liberbank, Sociedad Absorbida, y son las siguientes. 1. Consideración del informe financiero semestral de Unicaja Banco cerrado a 30 de junio de 2020 como balance de fusión. 2. Aprobación del proyecto de fusión. 3. Aprobación de la fusión. 4. Propuestas de modificaciones estatutarias vinculadas a la fusión que se votarán a su vez separadamente en 4 bloques. A. Artículo 7. B. Artículo 9. C. Artículos 11 y 31. Y D. Artículos 20, 21, 23 y 24. 5. Aprobación del aumento de capital para atender el canje de la fusión. 6. Instrucción de asumir como propios los apoderamientos otorgados por Liberbank. Y 7. Delegación de facultades. Las propuestas correspondientes al segundo punto del orden del día se refieren a la renovación parcial del Consejo de Administración en el marco de la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank y se votarán separadamente. En primer lugar, la fijación del número de miembros del Consejo de Administración y, seguidamente, de forma separada, cada una de las 7 propuestas de nombramiento de consejeros. Don Manuel Menéndez Menéndez como consejero ejecutivo, don Felipe Fernández Fernández, don Ernesto Luis Tinajero Flores y don David Bahamón de Juanatey como consejeros dominicales y doña María Luisa Garaña Corces, don Jorge del Claus Bravo y don Manuel González Cid como consejeros independientes. Las propuestas correspondientes al tercer punto del orden del día se refieren a la modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas y se votarán separadamente. Primero, conjuntamente la modificación de los artículos 7, 8, 11, 23 y 24 y la introducción de un nuevo artículo 23 bis, todos ellos relacionados con la asistencia telemática a las Juntas Generales. En segundo lugar, la modificación del artículo 30 y, por último, la supresión de la disposición transitoria. Las propuestas correspondientes al cuarto punto del orden del día se refieren a la delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Dado que todas las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General han estado a disposición de los accionistas y que estos han podido examinarlas en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de las mismas a través de la Oficina de Atención al Accionista y Relación con Bonistas de la entidad y acceder a ellas a través de la página web corporativa, se considera que no resulta necesaria la lectura íntegra del texto de los acuerdos que se proponen a la Junta General. Pasando a continuación al turno de intervenciones. Entrando en el turno de intervenciones, la Mesa de Escrutinio y Atención al Accionista ha informado de que se han recibido solicitudes de intervención por parte de los siguientes accionistas o sus representantes.
Súmate, Unión de Empleados de Crédito y Ahorro Reunidos, titular de 3.000 acciones, representada por don Jesús Barbosa Gil. Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédito y Afines, CESICA, titular de 3.200 acciones, que representa otras tantas de otros accionistas, representada por don Miguel Ángel Torre Molina. Y, por último, don Antonio Luis Rocha Luján, titular de 1.000 acciones. Doy lectura a los escritos recibidos. Intervención de Súmate, Unión de Empleados de Crédito y Ahorro Reunidos. Señor presidente, miembros del Consejo de Administración, inversores y accionistas, buenos días. Nuevamente nos volvemos a dirigir a este órgano para trasladar a través de nuestras palabras el sentir de la plantilla de Unicaja Banco, plantilla a la que representamos desde nuestra organización sindical Súmate, Unión de Empleados de Crédito y Ahorro Reunidos, confederados en la Confederación Intersindical de Crédito, con cerca del 25% de representación laboral. La última vez que nos dirigimos a esta Junta General de Accionistas fue en octubre de 2020, cuando la integración por absorción de Liberbank en Unicaja Banco era un segundo intento de proyecto. Hoy lo hacemos en el momento de la consolidación de esta unión de empresas. Ambas entidades se han presentado individualmente sobradas de solvencia y solidez, capaces de afrontar las demandas que les exigen el mercado y el propio sector. Ahora, con la integración de Unicaja Banco y Liberbank, esperamos que dé como resultado una entidad aún más fuerte, más sólida y más solvente, capaz de integrar los medios necesarios para consolidarse entre las primeras entidades del sector, con capacidad suficiente para dar respuesta a las demandas de inversores, ahorradores y, por supuesto, al motor que lo hará posible, su plantilla. Una plantilla que estuvo defendiendo los intereses y valores de la entidad en primera línea desde que se inició la pandemia de COVID-19, como un servicio esencial, sin recibir un reconocimiento merecido por la sociedad en su contribución a la intermediación económica de las personas, familias y empresas durante este periodo de crisis. Plantilla que estuvo expuesta en sus inicios sin apenas medidas de protección, poniendo continuamente en riesgo su salud y la de sus familiares, mientras garantizaban con esfuerzo la confianza en la marca Unicaja Banco, afianzándola entre las primeras del sector. No podemos minimizar la importancia que dentro de cualquier proyecto ha tenido, tiene y tendrá la plantilla de empleados y empleadas de Unicaja Banco, plantilla a la que se verá incorporada otra gran plantilla, la de Liberbank. Son estas las que mantienen el contacto directo con empresas y clientes, haciendo realidad los proyectos ideados desde la alta dirección, como se llegó a decir hace años, cuando éramos caja de ahorro, el lado humano del dinero. En la Junta General de Accionistas de octubre de 2020 reclamamos una declaración de intenciones de parte de la presidencia de la entidad que diera tranquilidad y confianza a la plantilla, preocupada por los efectos que pudiera tener no solo la integración de dos equipos de trabajo con sus infraestructuras, sino que la gestión de las mismas recayera sobre una pésima administración llena de conflictividad judicial, con un alto coste para la plantilla, para la entidad y para los inversores. La respuesta de la presidencia en ese mismo acto fue que, en cuanto a la petición de una declaración de intenciones respecto a la no utilización de eventuales medidas traumáticas que pudieran afectar a la seguridad y condiciones laborales de la plantilla en el contexto de una posible operación corporativa con Liberbank, en ese momento solo podía, por una parte, reiterar que se estaba todavía en una fase preliminar de estudio de la operación y, por otra, que, como es práctica en esta entidad, toda actuación en el marco de las relaciones laborales se lleva a cabo respetando los procedimientos legalmente previstos en cada caso y especialmente en lo relativo a los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores, por lo que, llegado el momento, se mantendrían con estos, los representantes sindicales, las correspondientes reuniones y negociaciones que pudieran desarrollarse. Si la operación de estudio fructifica, la integración de las plantillas se hará con el mayor acuerdo posible entre las partes. Días después se dirigió a la representación laboral de los trabajadores de Unicaja Banco para pedirnos un voto de confianza y paciencia con la nueva estructura directiva que formaríais la entidad resultante, con el fin de facilitar su integración y puesta en marcha. Como organización sindical responsable con los trabajadores, nuestra primera premisa ha sido y es la garantía del empleo, así como la consolidación y mejora de las condiciones laborales, adaptándolas a la evolución de los tiempos, conciliación, teletrabajo, sostenibilidad, etc. Por ello, esa confianza solicitada debe venir unida a un compromiso de la entidad, a través de su presidencia y de su CEO, de dar continuidad a un modelo de gestión de relaciones laborales que garantice la negociación y evite la conflictividad laboral llevada a la continua judicialización de los asuntos laborales. Reiteramos lo expuesto en la anterior Junta General de Accionistas y en nuestros continuos argumentos. Abogamos por un modelo de integración y gestión de las relaciones laborales
basado en la negociación, rechazando el modelo de conflictividad laboral que hasta hoy impera en Liberbank, habiendo tenido que aumentar las provisiones para hacer frente a las futuras resoluciones de las continuas demandas judiciales interpuestas. La práctica del buen gobierno redunda en la rentabilidad para los accionistas. Por ello, le pedimos a Unicaja Banco que siga apostando por su modelo de gestión. Presidente, usted ha sido una persona de la casa, y cuando decimos de la casa no solo me refiero a la entidad, sino una persona integrada en la plantilla, que la conoce y nos consta que sigue implicado con ella. 2 veces le hemos reclamado un compromiso que dé tranquilidad a los trabajadores de Unicaja Banco. 2 veces nos lo ha dado. La primera, con la integración de Unicaja Banco y Banco 6, quedó cumplida, y la segunda, confiamos en que se llevará a cabo. Nos ha pedido un voto de confianza y desde nuestra organización sindical nos comprometemos igualmente a dárselo. Es el momento de la confianza mutua, de demostrar que navegamos en la misma dirección, avanzando y creciendo, pero sin dejar a nadie ni nada, por muy insignificante que parezca, desprotegido, sin medidas voluntarias, sin consenso. Por ello, queremos arrancarle una vez más esa implicación con su plantilla, la de Unicaja Banco y también la de Liberbank, que una vez ratificada la integración de las entidades, pasaremos a ser una y necesitaremos de la voluntad de los máximos dirigentes de la entidad resultante, Unicaja Banco, para reestructurar a sus trabajadores con la máxima garantía de empleo y conservación de los derechos consolidados. Muchas gracias. Firmado Jesús Barbosa Gil, secretario general de Sumate, Unión de Empleados de Crédito y Ahorro Reunidos, vicepresidente primero de Confederación Intersindical de Crédito. La segunda intervención la dirige Miguel Ángel Torre Molina en representación del Sindicato Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédito y Afines, CESICA. Señor presidente, señores consejeros y accionistas, Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédito y Afines, CESICA, asiste a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Unicaja Banco como accionista de pleno derecho con número 21.021 y con la representación de otros accionistas trabajadores de Unicaja Banco. Somos el primer sindicato independiente en Unicaja Banco que trabaja con rigor y profesionalidad, serios y firmes en nuestros planteamientos, preocupados por el bienestar y las condiciones de las personas trabajadoras que formamos esta entidad y, por ende, los más interesados en el futuro de Unicaja. Queremos dar nuestro apoyo condicionado a Unicaja Banco en esta fusión que hoy votamos. Votamos sí y apostamos por la fusión que nos convertirá en el 5º banco del país. Tenemos una confianza plena en nuestro presidente, cuestión que hemos dejado de manifiesto tanto pública como privadamente, mostrando nuestro apoyo para que lidere este proyecto de fusión, que será la suma de más de una veintena de las antiguas cajas de ahorro. Confiamos en las palabras de nuestro presidente. Solicitamos y aceptamos tener una transición y un futuro laboral consensuado, negociado con la representación de los trabajadores, con la imprescindible paz laboral, respetando los derechos de todos y sin medidas traumáticas, porque somos partícipes con nuestro esfuerzo, trabajo y sacrificio de los logros alcanzados por nuestra entidad. No podemos ni debemos dejar de pasar esta oportunidad que tenemos en la Junta de Accionistas para reclamar la restitución de todos los derechos laborales de los trabajadores de Liberbank y solucionar todos los litigios pendientes, ya que a partir de mañana son compañeros de Unicaja Banco. Y debemos recibirlos como se merecen, integrándose en una nueva cultura de empresa donde predomina la negociación y el entendimiento para alcanzar acuerdos, no exento de dificultades por motivos que todos conocemos. Somos firmes defensores de una formación eficiente para los empleados, para afrontar con mayores capacidades los retos del futuro. No se puede ni se debe reducir la inversión en formación, que nos distinguirá del resto de las entidades, aportando mayor valor añadido también para nuestros clientes y accionistas. Agradecemos las menciones que nuestro presidente ha realizado sobre los trabajadores por su entrega durante 2020 y en la primera y contundente parte de la pandemia. Pero debemos de seguir solicitando el apoyo de la entidad en salud, prevención y teletrabajo como nuevas fórmulas. Denunciaremos malas prácticas, malos hábitos y a malos directivos. Todos somos Unicaja y todos debemos de luchar por Unicaja, en la línea que siempre ha caracterizado a CESICA y a Unicaja con profesionalidad, entrega y dedicación. No podemos finalizar nuestra intervención sin dar un merecido homenaje a todas las víctimas por COVID-19. Por último, doy lectura a la intervención de don Antonio Luis Rocha Luján. Algunos accionistas, que a su vez son empleados y empleadas, han considerado oportuno que la Junta General de Accionistas conozca la posición de Comisiones Obreras frente a este proceso, puesto que Comisiones Obreras es la primera fuerza sindical, tanto en Liberbank como en Unicaja.
por tanto lo será en la entidad resultante de la fusión, y también es el primer sindicato en el sector financiero y a nivel nacional. En el proyecto de fusión, esta se justifica por la necesidad de alcanzar un número de clientes mayor, con una estructura de costes optimizada y absorber las inversiones necesarias para la transformación digital y para abordar los cambios regulatorios o los bajos niveles de rentabilidad de manera conjunta, conceptos que se desarrollan ampliamente durante todo el documento. Desde Comisiones Obreras sabemos que no nos podemos quedar al margen del proceso de integración que se está produciendo en el sector, y la operación que hoy se propone quizás sea una de las que menos duplicidades en redes genere de las que se puedan plantear, evitando de este modo repercusiones negativas en el empleo. Es por ello que estamos a favor del proyecto de fusión. Sin embargo, en ese mismo proyecto de fusión, la única referencia sobre la plantilla es un párrafo donde se hace mención al procedimiento de subrogación y se aplazan todas las decisiones sobre la plantilla a un momento posterior. Poca referencia nos parece para hablar de cerca de 10.000 personas, con una extensa carrera profesional desarrollada dentro de la entidad, que han permitido superar todas las dificultades generadas por la crisis económica y financiera, incluso inmersos en una pandemia. Más escasa es esa referencia cuando sabemos que las sinergias en las que se fundamenta la operación pasan por importantes reducciones de costes, que en una empresa de servicios siempre se traducen en ajustes y disminuciones de puestos de trabajo, de los cuales, hasta el momento, únicamente hemos sido conocedores a través de la prensa especializada. Para mantener los niveles de negocio y los márgenes aparejados, son necesarias las personas que, con su cotidiano esfuerzo, su enorme preparación, su profesionalidad y conocimiento del territorio, lo hacen posible. Y para hacerlo posible, la plantilla necesita un marco de estabilidad y seguridad para desarrollar su trabajo. En Comisiones Obreras hemos participado desde hace varias décadas en las reestructuraciones de personal que han sido precisas para que el sector se desarrolle, y tenemos plena disposición para afrontar las cuestiones que se nos planteen. Para alcanzar acuerdos también será necesario que exista una sola línea de dirección y que tenga buena disposición negociadora. Liberbank ha sido de las pocas empresas donde se han llevado a cabo medidas no consensuadas con la representación legal de los trabajadores, lo que ha provocado procesos de judicialización e importantes costes económicos y reputacionales. Es fundamental resolver estos procesos judiciales que han quedado enquistados, porque mientras no se reviertan las bajadas de sueldo, recortes de derechos y se normalicen las relaciones laborables, rechazaremos firmemente el reparto de dividendos y las retribuciones de los administradores. La vía del acuerdo y el respeto de esos acuerdos evitan dinámicas de judicialización y movilización que se traducen en riesgos reputacionales y, por ende, en aumentos de la volatilidad de la valoración de la empresa y que, en su última instancia, ponen en riesgo el éxito de la fusión. En definitiva, todos queremos una empresa resultante que sea ejemplo de sostenibilidad social, que dé estabilidad a todas las partes interesadas, que genere rentabilidades crecientes y maximice su valor futuro, sin olvidar que la plantilla, con su profesionalidad y conocimiento de los diferentes territorios, es un pilar básico y necesario en este proceso. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras colaboraremos en todo ello, sin olvidar en ningún momento que somos los representantes de la plantilla. No hay más intervenciones, presidente. Bien. Respondo conjuntamente a las intervenciones remitidas para ser leídas en esta Junta General, reiterando, en primer lugar, el compromiso que trasladé en la Junta General del pasado mes de octubre. En ella señalaba que, como práctica tradicional en la entidad de hace años, toda intervención en el marco de las relaciones laborales se lleva a cabo respetando los procedimientos legalmente previstos en cada caso y especialmente en lo relativo a los derechos de información y consulta de los derechos de los trabajadores. Esta respuesta se vio posteriormente ratificada, como no podía ser de otro modo, en el proyecto común de fusión que hoy se somete a aprobación de la Junta General. En el mismo se dice que las entidades participantes en la fusión darán cumplimiento a sus obligaciones de información y, en su caso, de consulta a la representación legal de los trabajadores de cada una de ellas, conforme a lo dispuesto en la normativa laboral. A ellos nos referimos el consejero delegado de Liberbank y yo mismo, y yo como presidente,
En la rueda de prensa del 30 de diciembre, tras la aprobación del proyecto común de fusión para los consejos de administración. En definitiva, y como también recoge el proyecto de fusión, para la integración de las plantillas se mantendrán las correspondientes reuniones y negociaciones con la representación legal de los trabajadores para desarrollar dicha integración con el mayor acuerdo posible entre las partes. El hecho de que en el proyecto de fusión, como se desprende de unas intervenciones, puedan resultar escasas las referencias a la plantilla y se aplacen las decisiones a un momento posterior, no creo que sea algo cuestionable. Sobre estos aspectos, el proyecto común de fusión recoge lo que la norma exige, una referencia a las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, y esto es lo que se ha hecho. En el momento de suscribir el proyecto de fusión, no podía recogerse una información más concreta que la que figuraba en el mismo. Pero puedo asegurarles que las cuestiones relativas a la plantilla se analizarán con el rigor y la seriedad que se requiere, como siempre hemos actuado, y, por supuesto, dando cumplimiento a la normativa y, como he dicho, con el mayor acuerdo posible entre las partes. Cedo la palabra al vicesecretario. Una vez que las cuestiones planteadas por los accionistas o sus representantes han sido atendidas, se pasa a la votación. Antes de ello, cedo la palabra al señor notario. En este momento, pregunto a la mesa de escrutinio si algún accionista o representante ha realizado alguna manifestación sobre el quórum de asistencia. Gracias. Pasamos a continuación a la votación de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General respecto de los puntos del orden del día. Habiéndose constituido la Junta General en segunda convocatoria y concurriendo las mismas accionistas presentes y representados que representan un porcentaje superior al 50% de capital social, los acuerdos que se someten a la Junta General podrán aprobarse como indico. Los correspondientes al primer punto del orden del día, la fusión, conforme al artículo 201 y 288 de la Ley de Sociedades de Capital, requieren para su aprobación mayoría absoluta, esto es, el voto favorable de más de la mitad de los votos de capital presente o representado. Los correspondientes a los demás puntos del orden del día, mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Se ruega a los accionistas que no lo hubieran hecho ya, que emitan su voto a través de los medios telemáticos habilitados. Se recuerda que, conforme a lo previsto en el artículo 24, apartado 5 del reglamento de la Junta, si en lo que a las propuestas de acuerdos comprendidas dentro del orden del día se refiere, algún accionista desea votar en contra, en blanco o abstenerse en relación con alguna de las propuestas, deberá manifestarlo así a través del procedimiento habilitado, para que el notario deje constancia de ello en el acta. Se consideran votos a favor de las propuestas comprendidas dentro del orden del día los de aquellos accionistas que no manifiesten el sentido de su voto o abstención respecto a una propuesta concreta. Dejamos un momento para que los accionistas y representantes que asisten a esta Junta General puedan ejercer su derecho de voto. A la vista de que ningún accionista ha propuesto someter a la votación de esta Junta puntos no incluidos en el orden del día, se considera finalizado el proceso de votación. Gracias. Una vez finalizado el proceso de votación, a continuación se va a proceder al escrutinio de los votos y a reflejar el resultado exacto de las votaciones sobre los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta. La mesa nos facilita el documento que recoge los resultados. Les informo, en cualquier caso, de que hoy mismo la sociedad remitirá a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, mediante la oportuna comunicación como otra información relevante,
el texto de los acuerdos aprobados. Este texto y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la página web corporativa en los 5 días siguientes a la Junta General. Procedo a informarle del resultado de las votaciones recogido en el documento que me ha entregado la Mesa de Escrutinio y Atención al Accionista. De dicho documento resulta que todas y cada una de las propuestas de acuerdo que se han sometido a la aprobación de la Junta General han contado con los votos favorables necesarios para resultar aprobados. Aunque omito la lectura detallada del resultado de las votaciones, el mismo quedará incorporado al acta y, como indiqué, se publicará en la web corporativa en los 5 días siguientes a la celebración de esta Junta General. Pues se declaran aprobados los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta General a propuesta del Consejo de Administración. Cedo la palabra nuevamente al vicesecretario. A continuación se procederá a entregar al señor notario el resultado detallado de las votaciones firmado por el presidente y el secretario de la Junta. Por último, les informo de que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta, no siendo necesario proceder a su aprobación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 103.1 del Reglamento del Registro Mercantil. Muy bien, pues para terminar quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han asistido a esta Junta General de forma telemática, así como a los que han seguido la retransmisión en directo y a las que han participado en su organización. Así que, sin más, se levanta la sesión de esta Junta Extraordinaria. Buenos días, nuevamente. Sean mis primeras palabras de cordial bienvenida a todos los accionistas y sus representantes que asisten de forma telemática a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de Unicaja Banco, así como a las personas que la siguen en directo a través de la página web corporativa. Un saludo especial a la Fundación Bancaria Unicaja, nuestro accionista mayoritario, y a sus representantes. También a los miembros del Consejo de Administración, al equipo directivo, al comisario del Sindicato de Obligacionistas, al notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, don Leopoldo López Herrero Pérez, cuya presencia se ha requerido para levantar acta de la sesión, y a los técnicos y personal de apoyo y representantes de las empresas colaboradoras. Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y para evitar los riesgos derivados de la concentración de personas, el Consejo de Administración acordó posibilitar la asistencia a la Junta General por medios telemáticos y recomendó a los accionistas que ejercieran sus derechos con carácter previo a la celebración de la Junta General a través de los medios alternativos a la presencia física que tienen a su disposición. Todo ello en los términos previstos en el anuncio de convocatoria, considerando que dichos medios alternativos a la presencia física permiten garantizar plenamente los derechos de los accionistas y su ejercicio. Posteriormente,
ante el mantenimiento de las recomendaciones derivadas de la situación sanitaria y las restricciones a la movilidad, la sociedad decidió que la Junta General se celebrase por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de accionistas ni representantes. Sin más, cedo la palabra al vicesecretario no consejero y director de la Asesoría Jurídica de la entidad para que informe del anuncio de convocatoria y de los datos de quórum de constitución. Gracias, presidente. Buenos días. Esta Junta General Ordinaria de Accionistas de Unicaja Banco fue convocada por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión de 25 de febrero de 2021. El anuncio de convocatoria fue publicado el día 26 de febrero de 2021 en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como otra información relevante con el número de registro 7513, así como en la página web corporativa de la entidad www.unicajabanco.com, en la que se ha mantenido inserto desde la fecha de su publicación. Asimismo, el anuncio de la convocatoria fue publicado en las ediciones nacionales del día 27 de febrero de los diarios ABC, 5 Días, Expansión, El Mundo y El País. Todo lo anterior cumpliendo las previsiones contenidas en la ley, los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General. El Consejo de Administración, en la sesión indicada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Ley 34/2020, acordó posibilitar la asistencia a la Junta General por medios telemáticos, tal y como se encuentra previsto en el anuncio de convocatoria. En dicho anuncio de convocatoria se advirtió de que, en los términos en que en su caso la normativa lo permitiera, en el supuesto de que en las fechas previstas para la celebración de la Junta General estuviese vigente cualquier medida o recomendación de las autoridades administrativas o sanitarias que afectasen a la libre circulación de las personas o a la posibilidad de celebrar reuniones con asistencia de múltiples personas, o se apreciase por el Consejo de Administración la existencia de riesgos que lo hiciesen aconsejable, la Junta General se celebraría en la misma fecha y hora prevista sin asistencia física de accionistas ni sus representantes, por medios exclusivamente telemáticos. En dicho caso, se informaría a los accionistas mediante la publicación de un anuncio complementario al de la convocatoria. En este sentido, ante el mantenimiento de la crisis sanitaria y la vigencia de las recomendaciones y restricciones de las autoridades públicas, en particular las relativas a la movilidad y a la asistencia física a reuniones, con el fin de salvaguardar los intereses generales, así como la salud de los accionistas, de sus representantes y de todas las personas involucradas en la preparación y celebración de la Junta General, la sociedad, como ha indicado el presidente, decidió que esta Junta General se celebrase por medios exclusivamente telemáticos y el 18 de marzo de 2021, informando de ello, publicó un anuncio complementario al anuncio de convocatoria en la web de la CNMV como otra información relevante número 8062 y en la página web corporativa, y el día 23 de marzo de 2021 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La Junta General se celebra en segunda convocatoria conforme a lo previsto en el anuncio de convocatoria. Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el reglamento de la Junta General, la Junta está presidida por don Manuel Azuaga Moreno, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. El cargo de secretario de la Junta lo ejerceré yo mismo en mi condición de vicesecretario no consejero, dado que no asiste físicamente la secretaria del Consejo de Administración. También forma parte de la mesa de la Junta el consejero delegado, don Ángel Rodríguez de Gracia. Los demás miembros del Consejo de Administración asisten a la Junta por videoconferencia. También siguen la Junta el equipo directivo y el comisario del Sindicato de Obligacionistas de Unicaja Banco. Como ha señalado el presidente, está presente en la reunión el notario don Leopoldo López Herrero Pérez, cuya asistencia ha sido requerida conforme a lo acordado por el Consejo de Administración para levantar acta notarial. El señor notario, a quien agradecemos su presencia en esta reunión, se ubica delante de la mesa a la izquierda. Formada la lista de asistentes del recuento definitivo realizado por Indra Soluciones TI, sociedad a la que se han encomendado las labores de control de asistencia y voto en la presente reunión, resulta que asisten a la Junta presentes o representados un total de 204 accionistas, titulares de 1.191.375.610 acciones con derecho a voto, lo que representa el 73,98% del capital social. De los accionistas indicados, 33 asisten personalmente, titulares de 807.429.845 acciones, representando el 50,14% del capital social. Recuerdo que se consideran presentes a los accionistas que asisten a través de medios telemáticos y a los que han ejercido su voto a distancia. Y asisten representados 171 accionistas, titulares de 383.945.765 acciones, representando el 23,84% del capital social.
Por tanto, se constata de manera definitiva que existe quórum de constitución suficiente para deliberar y decidir en segunda convocatoria sobre todos los asuntos comprendidos en el orden del día. A efectos informativos, se hace constar que la sociedad ostenta de forma directa la titularidad de 97.740 acciones propias, que representan el 0,006% del capital social, y de forma indirecta la titularidad de 86.293 acciones propias, que representan el 0,005% del capital social, lo que hace un total de 184.033 acciones propias, que representan el 0,0116% del capital social, las cuales, conforme al artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital, se han computado dentro del capital a los efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en esta Junta, si bien tienen suspendidos el derecho de voto y demás derechos políticos. Se hace constar que la sociedad no tiene emitidas acciones sin voto. También les informo de que en el supuesto de que hubiese una caída en los sistemas y servicios electrónicos de comunicaciones que permiten la asistencia telemática, la Junta General se suspendería por el tiempo necesario para su subsanación, reanudándose inmediatamente tras el restablecimiento de los indicados sistemas y servicios. A tal efecto, tan pronto como fuera posible, se haría pública a través de la página web corporativa información sobre el restablecimiento de los sistemas y servicios electrónicos. Bien, declaro válidamente constituida en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de Unicaja Banco S.A., en tanto se cumplen los requisitos legales y estatutarios al efecto. Cedo la palabra al señor notario. Informo a los accionistas y representantes que si existen reservas o protestas respecto a la manifestación relativa al quórum de asistencia, pueden hacerla llegar a través del correo electrónico de la Oficina de Atención al Accionista, buzondeaccionista@unicaja.es, desde este momento hasta que se inicien las votaciones. Antes del inicio del proceso de votación, preguntaré a la Mesa de Escrutinio y Atención al Accionista si se ha recibido alguna comunicación y, en caso afirmativo, lo haré constar en el acta. Cedo nuevamente la palabra al vicesecretario para que informe de las principales previsiones respecto al desarrollo de la reunión. Les informo de las principales previsiones en cuanto al desarrollo de esta Junta General. A continuación se producirá la intervención del presidente y, terminada esta, se relacionarán las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General para posteriormente dar cuenta de las solicitudes de intervención recibidas de los accionistas o sus representantes. Después se procederá a la votación de las propuestas de acuerdo sometidos a la Junta General de Accionistas. Los accionistas que asisten a través de la aplicación de asistencia telemática pueden desde este momento ejercer su derecho de voto sin perjuicio de que durante el proceso de votación dispondrán de tiempo suficiente para ello. Antes de pasar a la intervención del señor presidente, dejo constancia de lo siguiente: de que durante los 5 días siguientes a la convocatoria de la Junta General, los accionistas con derecho a ello no solicitaron la publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General ni presentaron propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos en el orden del día o que debieran incluirse en el mismo. De que hasta los 5 días anteriores a la celebración de la Junta no se han recibido solicitudes en ejercicio del derecho de información y de que toda la información y documentación relativa a esta Junta General, debidamente identificada en el anuncio de convocatoria desde el 26 de febrero de 2021, fecha de publicación de dicho anuncio, ha estado y está disponible para los accionistas en el domicilio social, así como para todo interesado en la página web corporativa, con posibilidad de acceso, descarga e impresión, como también lo ha estado desde su publicación el anuncio complementario al anuncio de convocatoria al que antes me he referido. A continuación, el presidente se dirigirá a la Junta General. Celebramos esta Junta General inmediatamente después de la Junta Extraordinaria que ha otorgado su conformidad al proyecto de fusión entre Unicaja Banco y Liberbank, lo que también ha sucedido en la Junta de esta última entidad. Queda, por tanto, habilitado el camino para la materialización de dicho proyecto, que abrirá una nueva etapa en la trayectoria de nuestra institución. En nombre del Consejo de Administración, quiero expresarles nuestro agradecimiento por el resultado y el respaldo obtenido para completar dicha operación que, como ya hemos expuesto, permitirá generar valor para el conjunto de accionistas y para todos los colectivos interesados en la buena evolución de nuestra entidad. Antes de adentrarnos en el desarrollo del orden del día de esta Junta, en primer lugar quisiera mostrarles mi sincera gratitud por su asistencia, tanto a quienes nos acompañan de forma telemática como a quienes están siguiendo la retransmisión en directo a través de la web corporativa
de la sociedad. Y también mi agradecimiento por su comprensión ante las medidas que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la situación epidemiológica en la que nos encontramos, nos hemos visto obligados a adoptar en lo que respecta a su convocatoria y desarrollo. En este contexto, marcado por la existencia de importantes restricciones, al igual que en la Junta General Ordinaria del pasado ejercicio, hemos hecho todo lo necesario para que, además de por los medios habituales de participación sin presencia física, con el voto a distancia o con la delegación de voto, pudieran ejercitar sus derechos de asistencia, voto e información a través de los medios telemáticos puestos a su disposición. Desgraciadamente, transcurrido más de un año desde su aparición, la pandemia provocada por el COVID-19 sigue impactando con severidad sobre nuestra sociedad y nuestra economía, cuya expresión más dramática viene dada por todas las personas que tristemente han fallecido. En nombre de la entidad, de su Consejo de Administración y en el mío propio, quisiera trasladar nuestras más sentidas condolencias a todos aquellos que han perdido a un familiar, a un amigo o a un conocido, y de manera muy especial a quienes forman parte de la familia del Grupo Unicaja Banco. Asimismo, queremos dejar muestra, una vez más, de nuestra gratitud y reconocimiento a quienes con su aportación y entrega han estado atendiendo los servicios esenciales, en especial a los profesionales de los centros hospitalarios y de investigación, quienes en primera línea continúan luchando denodadamente contra el virus y en la búsqueda de una solución médica efectiva. Otros sectores también han desempeñado un papel crucial, y entre ellos se encuentra el sector bancario, que en razón del carácter esencial de sus funciones han mantenido en todo momento sus servicios, tanto de forma presencial como a través de canales remotos. Las entidades bancarias estamos actuando como factor mitigador, desempeñando un papel fundamental para la continuidad de las actividades económicas y para la articulación de las medidas requeridas ante una situación de crisis que afecta a familias y a empresas. Somos parte de la solución y tenemos la responsabilidad de contribuir a su superación, cumpliendo con nuestra misión, como es la de proporcionar financiación y mantener la función de pagos, entre otros servicios esenciales para la sociedad. En este contexto, la labor desempeñada por el conjunto de la plantilla de Unicaja Banco ha sido ejemplar y merecedora de todo reconocimiento por la dedicación, el trabajo y la responsabilidad asumida en este periodo. El orden del día de la presente Junta se centra en los puntos habituales en una Junta General Ordinaria de una sociedad, como son los relativos a la aprobación de las cuentas y el estado de información no financiera, en la aplicación del resultado y en la gestión del Consejo de Administración, a los que se añaden otros concernientes aspectos específicos. Estos se concretan en la reelección del auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado, en la política de remuneraciones de los consejeros para el periodo 2021-2023 y también la votación consultiva del informe sobre la remuneración de los consejeros del ejercicio 2020, en la reducción de capital para adaptar el valor nominal de las acciones y la estructura del patrimonio neto mediante una operación neutra en términos de fondos propios y de niveles de solvencia, situándola en parámetros comparables con el resto de las principales entidades de crédito españolas, facilitando el acceso a los mercados. En la delegación en el Consejo de Administración para la emisión de valores convertibles en acciones, diseñada con el objetivo de cumplir con los requerimientos de capital exigidos por el INREL e incrementar los buffers o colchones adicionales de requerimientos de capital total. Y, por último, en la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Partiendo de lo anterior, estructuraré mi exposición en tres apartados.
En primer lugar, haré una breve alusión al entorno económico y financiero actual. En segundo lugar, reseñaré de manera sucinta los principales hitos que han marcado la evolución de la sociedad durante el 2020 y, finalmente, expondré los aspectos básicos de las cuentas del pasado ejercicio. La actuación de la entidad debe enmarcarse en el contexto económico y financiero en el que nos encontramos. Tras más de un año conviviendo con el coronavirus, se han superado todas las expectativas iniciales, planteándose enormes retos para la economía y el sector bancario. A raíz de la crisis provocada por la pandemia, en el año 2020, la economía española sufrió una caída de la producción cercana al 11%, el peor registro desde la Guerra Civil. La contracción de la actividad, especialmente acusada en aquellos sectores que implican un grado de interacción social sobre las que descansa una parte muy significativa de nuestro tejido productivo, ha tenido su reflejo en el mercado laboral, con una destrucción neta de empleo superior en el promedio del año al 500.000 de personas, sin imputar el efecto de los ERTEs. Muchas de las medidas de política económica adoptadas han ido orientadas a frenar el deterioro de la situación financiera y de liquidez de las empresas, con objeto de evitar que desemboquen en su cierre y de preservar los empleos, así como a someter la renta de los hogares que presentaban una mayor vulnerabilidad de partida. El mantenimiento de estos programas, unido al incremento del gasto sanitario por la pandemia y el efecto de los estabilizadores automáticos, se ha traducido en un mayor desequilibrio de las finanzas públicas, con una clara traducción en términos de aumento del endeudamiento público. A fin de alcanzar una mayor eficacia, convendría establecer prioridades y aplicar respuestas selectivas, optimizando todos los recursos disponibles, incluidos los provenientes de los fondos europeos y los que puedan derivarse del desarrollo de una colaboración pública-privada. La puesta en marcha de dichos fondos de recuperación constituye una oportunidad única para afrontar sin dilación todas las reformas estructurales que la economía demanda y que ya eran necesarias antes de esta crisis. Su correcta implementación permitirá lograr una base económica más sólida y con capacidad de adaptación a los grandes cambios en curso, que pueda propiciar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, compatible con la garantía de la cohesión social y la preservación del equilibrio medioambiental. Las perspectivas económicas siguen dependiendo crucialmente de la solución a la crisis sanitaria. Sería conveniente impulsar el proceso de vacunación, que constituye la única manera de conciliar una reducción en la incidencia sanitaria de la pandemia con el mantenimiento de un nivel aceptable de la situación económica general. Ante el panorama descrito, para tratar de impedir que los efectos de la crisis se convirtieran en permanentes, el Banco Central Europeo revisó su estrategia de política monetaria desplegando todos los instrumentos a su alcance. En su papel como supervisor, ha adoptado diversas medidas para evitar la prociclicidad de las actividades crediticias y la aparición de un bucle negativo entre la economía financiera y la economía real. Aun cuando las medidas de política económica adoptadas han atenuado el impacto negativo sobre la morosidad, las entidades financieras han destinado un importante volumen de provisiones extraordinarias para hacer frente al posible deterioro crediticio, afectando negativamente a las cuentas de resultados cuyos márgenes antes de la pandemia ya se encontraban tensionados. La existencia de riesgo en torno a la recuperación económica, unida a la persistencia de un entorno de tipos de interés muy reducidos o incluso negativos, no ha hecho más que acentuar los retos a los que ya se enfrentaban las entidades financieras, incrementándose las dificultades para mantener elevados niveles de solvencia
y obtener adecuados niveles de rentabilidad sin incurrir en riesgos excesivos. En este contexto, las estrategias aplicadas deberán continuar sustentándose en la reducción de los costes operativos que deben compatibilizarse con las intensivas inversiones para la transformación digital. Resulta evidente que en el 2020 la evolución de la entidad se ha visto afectada y condicionada, como el conjunto del sistema financiero, por la extraordinaria incertidumbre existente y muy especialmente por las perturbaciones temporales sin precedentes causadas por la pandemia. Para afrontar este desafío y apoyar a nuestros clientes, hemos continuado articulando protocolos de actuación que garantizan la prestación eficaz y responsable del servicio, adaptando los procedimientos a las necesidades de cada momento. En este sentido, uno de los principales objetivos que nos hemos trazado ha sido el desarrollo de nuestra banca digital, con el lanzamiento de la nueva web y la nueva app, entre otras soluciones. La digitalización del negocio es una realidad claramente contestable. Actualmente, más de la mitad de nuestros clientes interactúan con nosotros mediante la web y el móvil. Las operaciones realizadas vía telemática se han incrementado en el ejercicio en más de un 20%, representando ya el 56% del total, en tanto que en torno al 80% de las transacciones financieras y consultas registradas se realizan a través de canales alternativos a la oficina. Por otro lado, como venimos haciendo desde el inicio de esta crisis, en el ejercicio del compromiso con nuestros clientes y con la sociedad, hemos continuado impulsando el desarrollo de actuaciones orientadas a apoyar a las familias y empresas para mantener su actividad y a la reactivación de la economía. En este sentido, hemos participado en las medidas de concesión de liquidez y financiación a empresas y autónomos, de moratoria hipotecaria y no hipotecaria y de exención o aplazamiento del pago de alquileres para personas en situación de vulnerabilidad. Al cierre del ejercicio se han aprobado más de 12.500 solicitudes de préstamo con aval ICO de autónomos y empresas por un importe de 900 millones y se habían tramitado más de 23.800 solicitudes de moratoria, tanto legales como sectoriales, sobre préstamos hipotecarios y personales que afectaban a un volumen de crédito actualmente de aproximadamente 860 millones de euros. Teniendo claro que uno de los principales retos a los que tenemos que responder es continuar apoyando a las personas y al tejido productivo, preservando nuestro balance y al mismo tiempo creando valor para ofrecer un retorno sostenible a nuestros accionistas, también hemos de concentrar nuestros esfuerzos en tratar de modificar anticipadamente nuestra dinámica y posicionamiento donde tenemos recorrido de crecimiento y mejora. Por ello, a la continuidad del desarrollo del proceso de transformación digital que venimos impulsando durante los últimos años, se ha sumado el despliegue del nuevo modelo organizativo que se desprende de las líneas prioritarias incluidas en nuestro plan estratégico y de transformación. Conforme a lo establecido en el plan, hemos puesto el foco en el negocio, centrándonos en el servicio y en la mejora de la experiencia de nuestros clientes como piedra angular para alcanzar unos mayores niveles de eficiencia y rentabilidad. En otro orden de cosas, en el ejercicio de nuestra responsabilidad social corporativa y de finanzas sostenibles y banca responsable, de las que se da cuenta en el estado de información no financiera, hemos asentado las bases para afrontar el desafío global y la disrupción que supone el cambio climático y la transición hacia un desarrollo económico inclusivo y sostenible.
A tal fin, ha seguido su curso los trabajos para la implementación del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles. El propósito de este plan, integrado por 21 medidas, es ordenar la transición de la entidad hacia un modelo que incluya los aspectos relacionados con la sostenibilidad en 4 grandes áreas: modelos y estrategia de negocio, gobernanza y apetito de riesgo, gestión de riesgo, especialmente los climáticos y los medioambientales, y divulgación de información. Pero, sin lugar a duda, dada su especial y enorme trascendencia en la historia de nuestra entidad, el hito corporativo más relevante del ejercicio 2020 ha sido la elaboración del proyecto de fusión con Liberbank, que, como antes indicaba, ha sido aprobado ya formalmente por los accionistas, por lo que avanzaremos en el proceso de solicitud de autorizaciones y la realización de los trámites necesarios para su culminación. A continuación, paso a mostrar brevemente nuestros resultados anuales. Desde el punto de vista económico-financiero, 2020 ha sido un ejercicio caracterizado, por un lado, por el fortalecimiento de nuestra buena posición de partida para afrontar con garantía las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia y de sus potenciales impactos económicos. Por otro, por la capacidad de revertir en la segunda parte del año la dinámica comercial y los efectos negativos derivados de la paralización de la actividad tras la declaración del estado de alarma. Por lo que respecta a los resultados, el Grupo ha obtenido un beneficio neto de 78 millones de euros, tras efectuar una dotación extraordinaria de 200 millones por el COVID-19, elevando la capacidad de absorción de potenciales deterioros. Excluida esta dotación extraordinaria, el resultado del ejercicio habría ascendido a 218 millones de euros, lo que supone un aumento del 26,6% con respecto a 2019. La consecución de este resultado está fundamentada en el crecimiento de la actividad impulsada por la nueva producción de crédito y el aumento de los recursos de clientes, tanto de balance como de fuera de balance, en una mejora de los márgenes del negocio típico, en la reducción continuada de los gastos de explotación como consecuencia de las medidas aplicadas en el ámbito de la eficiencia, y en la disminución de los activos no productivos con un refuerzo del nivel de su elevada cobertura que permiten mantener las necesidades de saneamiento recurrentes en niveles reducidos. En relación con los indicadores económico-financieros, pueden destacarse los siguientes aspectos: el reforzamiento de los niveles de cobertura de solvencia, reflejado en una ratio de capital ordinario de primer nivel del 16,6% y de capital total del 18,2%, entre los más altos del sector y que superan holgadamente en más de 1.300 millones de euros los requisitos establecidos por el Banco Central Europeo en su marco de SREP, el proceso de revisión y evaluación supervisora. La caída sostenible de los activos no productivos en 198 millones de euros, un 8% en términos relativos, así como de la tasa de morosidad hasta situarse en el 4,2%. El incremento en más de 7 puntos porcentuales de los ya elevados niveles de cobertura de los activos dudosos y de los activos adjudicados, alcanzando el 65,2%. Además, el porcentaje que representa estos tipos de activos netos de provisiones sobre el balance total se sitúa con un 1,2% entre los más reducidos de las entidades financieras españolas. El incremento de la capacidad y la actividad comercial, con una recuperación notable en el último trimestre, plasmada en un aumento de manera sostenida y rentable del crédito no dudoso y de los recursos generadores de mayor rentabilidad. Unos excedentes y excelentes holgados niveles de liquidez
con cerca de 17.000 millones de euros de activos líquidos netos disponibles y descontables en el Banco Central Europeo, lo que supone el 25,7% del balance y una ratio de crédito sobre depósito del 65,2%, lo que se traduce en un elevado grado de autonomía financiera. Y, por último, una sólida capacidad de generación de resultados que, junto con los niveles de solvencia y la calidad del balance, permiten presentar ante esta Junta General, conforme a lo recogido en el punto 4 del orden del día, una propuesta de distribución del beneficio destinado al pago de dividendos de 16,9 millones de euros. Dicha propuesta se estructura en dos tramos, de 11,5 y de 5,4 millones de euros, y está sujeta a una serie de condiciones suspensivas para asegurar la neutralidad de dicho dividendo en la ecuación del canje fijada en el proyecto de fusión con Liberbank. Asimismo, se ajusta a la recomendación efectuada por el Banco Central Europeo y la Junta Europea de Riesgo Sistémico en el mes de diciembre, por la que se espera que el reparto de dividendos se mantenga por debajo del 15% del beneficio acumulado de los ejercicios 19 y 20, sin sobrepasar, además, los 20 puntos básicos de la ratio de CET1 en caso de que este importe fuera menor. La fortaleza mostrada por los parámetros fundamentales, junto con los fondos extraordinarios constituidos durante los dos últimos ejercicios, avalan nuestra buena posición para hacer frente a la actual situación y seguir apoyando a nuestros clientes en el mencionado contexto de dificultad. En definitiva, como balance general, podemos concluir que en 2020 la entidad ha afrontado numerosos retos internos y externos y ha demostrado una capacidad de superación y resiliencia que ha permitido situarla en los primeros puestos en ratios de solvencia y liquidez. Gracias a ello, podemos vislumbrar un futuro como proyecto empresarial sólido, capaz de fijar su propia hoja de ruta en el marco del nuevo plan de negocio a diseñar dentro de la entidad combinada, que necesariamente tendrá que ir adaptándose para superar los numerosos retos del entorno, los cuales se han visto acrecentados de manera drástica ante nuevos escenarios que afrontamos. La pandemia que estamos sufriendo está cortando los tiempos del cambio y viene acompañada de grandes desafíos. Del mismo modo, ha quedado probado que aun cuando a escala nacional e internacional contemos con importantes fortalezas, no somos inmunes ante acontecimientos tan extraordinarios. Pero también se ha encargado de demostrarnos y de poner en valor, aún más si cabe, la importancia del sector financiero para la economía y para la sociedad. Las entidades financieras estamos obligadas a un esfuerzo de anticipación para adecuar nuestros servicios a las necesidades de los ciudadanos, de las empresas y de las instituciones. En Unicaja Banco somos conscientes de este cambio profundo que se acerca, en el que de hecho ya estamos, y creemos, sin petulancia, que podemos abordar el papel que la sociedad emergente nos demanda. Para superar esta situación y salir reforzados de la crisis, todos y cada uno de nosotros, en el ejercicio de nuestra responsabilidad individual y corporativa, debemos dar lo mejor de la respuesta y ofrecer nuestra mejor versión. Muchas gracias y a continuación cedo la palabra al vicesecretario que informe de las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General. Las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General son las formuladas por el Consejo de Administración, las cuales, junto con la documentación preceptiva, han estado a disposición de los accionistas desde el momento de la convocatoria de esta Junta General. Son las siguientes. Las propuestas correspondientes al primer punto del orden del día
que se votarán separadamente, se refieren, por una parte, a la aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión de Unicaja Banco S.A. y, por otra, a la aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020. La propuesta correspondiente al segundo punto del orden del día se refiere a la aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2020. La propuesta correspondiente al tercer punto del orden del día se refiere a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de Unicaja Banco S.A. durante el pasado ejercicio 2020. La propuesta correspondiente al cuarto punto del orden del día se refiere a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020. La propuesta correspondiente al quinto punto del orden del día se refiere a la reelección del auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Las propuestas correspondientes al sexto punto del orden del día, que se votarán separadamente, se refieren, en primer lugar, a la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. En segundo lugar, a la fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales. Y, por último, a la entrega de acciones propias a consejeros ejecutivos de acuerdo con el plan de retribución variable de la sociedad. La propuesta correspondiente al séptimo punto del orden del día se refiere a la reducción del capital social en un importe de 1.991.295.591 euros para la creación de una reserva voluntaria indisponible mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,75 euros hasta los 0,25 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y delegación de facultades para su ejecución. La propuesta correspondiente al punto octavo del orden del día se refiere a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles en acciones de la sociedad por importe máximo de 500 millones de euros o su equivalente en otra divisa, con atribución de facultades para aumentar el capital en la cuantía necesaria, así como de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas. La propuesta correspondiente al noveno punto del orden del día se refiere a la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa y o la aceptación en garantía de acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. La propuesta correspondiente al décimo punto del orden del día se refiere al sometimiento a votación consultiva del informe anual de las remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020. Y la propuesta correspondiente al undécimo punto del orden del día se refiere a la delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Dado que las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General han estado a disposición de los accionistas y que estos han podido examinarlas en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de las mismas a través de la Oficina de Atención al Accionista y Relación Comunista de la entidad y acceder a ellas a través de la página web corporativa, se considera que no resulta necesaria la lectura íntegra del texto de los acuerdos que se proponen a la Junta General. Pasamos a continuación al turno de intervenciones y entrando en el mismo, la Mesa de Escrutinio y Atención al Accionista informa de que se ha recibido una solicitud de intervención en la Junta General remitida por Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédito y Afines, CESICA, titular de 3.200 acciones, representada por don Miguel Ángel Torres Molina, titular también de 5.000 acciones, a la que doy lectura. Señor presidente, señoras, señores consejeros y accionistas, Central Estatal Sindical Independiente de Entidades de Crédito y Afines, CESICA, asiste a esta Junta General Ordinaria de Accionistas de Unicaja Banco como accionista de pleno derecho con número 21.021 y con la representación de otros accionistas trabajadores de Unicaja Banco. Votamos en contra de los puntos 6.1, 6.2 y 6.3. Todos somos merecedores de una retribución acorde a nuestras capacidades y nuestra responsabilidad en el cargo que ostentamos, pero tenemos que votar en contra ya que, como accionistas y como empleados, consideramos que no se cumplen los mismos criterios de equidad, de reconocimiento tanto profesional como económico, con un colectivo de profesionales que no consideran cubiertas sus expectativas con respecto a la responsabilidad asumida. Retos que tenemos como entidad en los cuales necesitamos mejoras. Clasificación de oficinas, planes de carrera profesionales, retribución por objetivo acorde al nivel de exigencia comercial y profesional. Reconocimiento como colectivo esencial que ha estado desde el primer día de la pandemia al servicio de nuestros clientes, considerando que somos merecedores también de la entrega de acciones de nuestra entidad a toda la plantilla de trabajadores, siguiendo el ejemplo de otras grandes empresas.
En el punto 10º, entendiendo que al tratarse de una votación consultiva solo tendrá el valor de un simple mensaje reprobatorio o de disconformidad como accionista sobre la política de retribución de las remuneraciones de los consejeros, conforme a la literalidad del artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores, votaremos en contra. Queremos dar por finalizada nuestra intervención dando las gracias a todos los empleados y empleadas de Unicaja Banco y de Liberbank en activo, prejubilados o jubilados, que han hecho posible que hoy Unicaja Banco sea una de las grandes entidades financieras del país. Dado que el escrito remitido por SESICA supone una explicación del voto a emitir y no cuestiones que hayan de ser respondidas en esta Junta General, pues cedo nuevamente la palabra al vicesecretario. Le pregunto a la mesa de escrutinio si algún accionista o representante ha realizado alguna manifestación sobre el quórum de asistencia. No. Gracias. Pasamos a continuación a la votación de las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General respecto de los puntos del orden del día. Pasamos a continuación a la votación de las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General respecto de los puntos del orden del día. Habiéndose constituido la Junta General en segunda convocatoria y concurriendo a la misma accionistas presentes y representados que representan un porcentaje superior al 50% del capital social, los acuerdos que se someten a la Junta General podrán adoptarse por mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, salvo los correspondientes a los puntos. Cuarto, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020, que conforme a la disposición adicional 10ª de la Ley 26/2013 de 27 de diciembre de cajas de ahorro y fundaciones bancarias requerirá para su aprobación la mayoría de 2/3 del capital presente o representado. Séptimo, reducción de capital social. Y octavo, delegación para emisión de valores convertibles, que conforme a los artículos 201 y 288 de la Ley de Sociedades de Capital requerirán para su aprobación mayoría absoluta, esto es, el voto favorable de más de la mitad de los votos del capital presente o representado. Se ruega a los accionistas que no lo hubieran hecho ya, que emitan su voto a través de los medios telemáticos habilitados. Se recuerda que, conforme a lo previsto en el artículo 24, apartado 5 del Reglamento de la Junta, si en lo que a las propuestas de acuerdos comprendidas dentro del orden del día se refiere, algún accionista desea votar en contra, en blanco o abstenerse en relación con alguna de las propuestas, deberá manifestarlo así a través del procedimiento habilitado en la plataforma de asistencia telemática para que el señor notario deje constancia de ello en la Junta. Se considerarán votos a favor de las propuestas comprendidas dentro del orden del día los de aquellos accionistas que no manifiesten el sentido de su voto o abstención respecto de una propuesta concreta. Dejamos unos momentos para que los accionistas y representantes que asisten de forma telemática puedan ejercer su derecho de voto. A la vista de que ningún accionista ha propuesto someter a la votación de esta Junta puntos no incluidos en el orden del día, se considera finalizado el proceso de votación. A continuación se va a proceder a reflejar al escrutinio y a reflejar el resultado exacto de las votaciones sobre los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta. La mesa nos entrega los resultados a continuación de la lectura. Mientras tanto, les informo de que la sociedad remitirá hoy mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante la oportuna comunicación como otra información relevante, el texto de los acuerdos aprobados. Este texto y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la página web corporativa en los 5 días siguientes a la celebración de esta Junta. Procedo a informarles del resultado de las votaciones recogido en el documento que me ha entregado la mesa de escrutinio y atención al accionista. De este documento resulta que todas y cada una de las propuestas que se han sometido a la aprobación de la Junta han contado con los votos favorables necesarios para la adopción de los acuerdos, para resultar aprobadas. Aunque omito la lectura exacta, el mismo quedará incorporado al acta y, como indiqué, se publicará en la página web corporativa en los 5 días siguientes a la celebración de esta Junta General. Bien, por tanto, se declaran aprobados
los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta General a propuesta del Consejo de Administración. Cedo la palabra al vicesecretario. A continuación, se procederá a entregar al señor notario el resultado detallado de las votaciones, firmado por el señor presidente y por el secretario de la Junta. Y, por último, les informo de que el acta notarial tendrá la consideración de actas de la Junta, no siendo necesario proceder a su aprobación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 103.1 del Reglamento del Registro Mercantil. Bueno, y terminamos. Quiero mostrar nuevamente mi agradecimiento a todas las personas que han asistido a esta Junta General de forma telemática, así como a los que han seguido la retransmisión en directo y a las personas también que han participado en su organización, que la verdad que ha sido magnífica y eficiente. Así que, sin más, levanto la sesión.